Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás Él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de encuentro con la vida de la Iglesia y con la fe que ilumina nuestra realidad. Porque sí, Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Y es que con la llamada de Dios que sigue resonando en el corazón del mundo, te dice: ven y verás. Hoy, 18 de marzo, nos situamos a las puertas de una fecha muy significativa. Mañana celebraremos la solemnidad de San José y con ella la Iglesia nos invita a mirar con especial atención al Día del Seminario, que en muchas diócesis se celebrará el próximo domingo 22 de marzo. Y este año lo hacemos con un lema que no deja indiferente, que interpela directamente al corazón, especialmente al de los jóvenes. Deja tus redes y sígueme. Lucas 5:11. Una llamada que nace del Evangelio, de ese momento en el que Pedro y los primeros discípulos lo dejan todo, no por obligación, no por imposición, sino porque han encontrado a alguien que lo cambia todo. Hoy en nuestro programa vamos a dejarnos alcanzar por esa misma llamada, porque no es una historia del pasado, no es un recuerdo lejano, es una palabra viva que sigue pronunciándose hoy en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras vidas, incluso en medio de nuestros miedos y búsquedas. Vivimos en un tiempo complejo, un tiempo en el que, como nos recuerdan las claves teológico-pastorales de esta campaña, cuesta entender la vida como vocación, y donde la confianza en el sacerdocio ha disminuido en nuestra sociedad. Y sin embargo, en medio de este contexto, la vida de tantos sacerdotes sigue siendo un testimonio silencioso de entrega, cercanía y servicio. En parroquias, hospitales, barrios, pueblos, allí donde el dolor y la esperanza se entrelazan. Por eso esta campaña no quiere quedarse en ideas, sino que quiere mostrar rostros concretos, historias reales, que nos recuerdan que seguir a Cristo no es perder, sino ganar sentido, libertad y amor. Hoy descubriremos también una herramienta muy sugerente que nos ofrece la Iglesia en España, la web 4pm.es, 4pm.es, 4 en número, un espacio pensado para quienes buscan, para quienes sienten inquietud, para quienes necesitan parar y hacerse preguntas de verdad. Eran como las 4 de la tarde, dice el Evangelio, la hora en la que un discípulo decidió quedarse con Jesús, y quizá hoy también pueda ser esa hora para alguien que nos escucha. Sí, es verdad, este programa es a las 5 de la tarde, pero ya ha pasado esa hora crucial, la
4 de la tarde. Y por eso esperamos que algún oyente que nos esté escuchando y que se sienta llamado pueda decirle al Señor sí, porque dejar las redes, y hoy podríamos decir también dejar miedos, dependencias, superficialidades, no es empobrecerse, sino a abrirse a una vida más grande, a una vida entregada, a una vida que merece la pena ser vivida. En este programa vamos a acercarnos al sentido profundo del día del seminario, descubrir las claves de esta campaña, escuchar testimonios y propuestas vocacionales y sobre todo preguntarnos también nosotros, ¿sí? ¿Y si el Señor me llama? ¿Y si mi vida está hecha para algo más? Porque, como nos recuerda toda esta propuesta pastoral, la vocación sacerdotal no es una renuncia triste, sino una propuesta profunda humana, una vida entregada por amor con un corazón indiviso, sostenido por Dios y por la comunidad. Así que, amigos, abramos el corazón, pongámonos a la escucha y dejemos que hoy también, en este Ven y Verás, el Señor pase a nuestro lado y nos diga: sígueme. No importa lo que te enseñan, cómo de él te han contado, si no lo viste y encontrado. No se conoce el mar adentro, si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías, probarlo a Dios así en tu vida, Él lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven y verás. Señor Jesús, que pasaste por la orilla del lago y miraste con amor a tus discípulos, hoy pasas también por la orilla de nuestra vida. Nos encuentras como a ellos, enredados en nuestras ocupaciones, en nuestras seguridades, en nuestras dudas y miedos, y nos vuelves a decir con suavidad y firmeza: deja tus redes y sígueme. Señor, danos un corazón disponible, capaz de escuchar tu voz en medio del ruido, capaz de detenerse en medio de tantas prisas, capaz de descubrir que tú sigues llamando hoy. Te pedimos por nuestros seminarios, por los jóvenes que están discerniendo su vocación, por aquellos que sienten inquietud en su interior y no saben todavía ponerte nombre. Dales luz, Señor. Dales valentía. Dales la alegría de descubrir que seguirte no es perder, sino encontrarlo todo. Te pedimos también por nuestros sacerdotes, por su entrega diaria, silenciosa y fiel, por aquellos que acompañan, escuchan y consuelan, por los que sostienen la fe de nuestras comunidades en medio de tantas dificultades. Renueva en ellos el gozo de la vocación, la fuerza del espíritu y la certeza de que su vida tiene sentido, porque está entregada a ti, a los hermanos. Señor, libéranos de las redes que nos atan, el miedo a decidir, la comodidad que paraliza, la superficialidad que nos dispersa, y pon en nosotros un deseo nuevo, el de vivir para ti,
de vivir para los demás, el de responder con generosidad a tu llamada. Que este programa sea un momento de gracia, un espacio donde tu palabra resuene y donde muchos puedan descubrir que también ellos son llamados. María, Madre de los sacerdotes, acompaña a quienes escuchan la llamada de tu Hijo. San José, custodio fiel, guía y protege las vocaciones de nuestra Iglesia. Y a ti, Señor, que sigues llamando hoy, te decimos con humildad y confianza: aquí estamos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Levanté la mirada y encontré personas reales. Dejé de contar likes y empecé a contar abrazos. Dejé de mirar la pantalla y vi lo que ya era perfecto. Entonces entendí que me pedía algo más que apagar el teléfono. ¿Juegas? Al igual que a los apóstoles, hoy me dice: deja lo que te ata y sígueme. Día del seminario. Deja tus redes y sígueme. Más de 1000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en España mientras la Iglesia celebra el Día del Seminario. Las diócesis españolas cuentan con 1066 seminaristas en el curso 2025-2026. 30 más que el curso pasado. La Iglesia celebra el Día del Seminario el domingo 22 de marzo, como venimos diciendo, con el lema «Deja tus redes y sígueme». Este año se ha fijado su celebración el domingo después de San José, el jueves 19 de marzo, mañana, que es el Día del Seminario. Con motivo de esta jornada, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha dado a conocer los datos actualizados de seminaristas en España. Actualmente, 1066 jóvenes se preparan para el sacerdocio en las diócesis españolas, lo que supone 30 más que el curso pasado, cuando se contabilizaron 1036. Cada uno de estos más de 1000 seminaristas es para la Iglesia en España un signo de esperanza. En medio de una sociedad marcada por el ruido y la dispersión, han escuchado la llamada del Señor y han decidido seguirle en el sacerdocio ministerial para anunciar el Evangelio de Jesucristo al servicio de las comunidades cristianas. La evolución del número total de seminaristas responde al equilibrio entre los nuevos ingresos, las ordenaciones presbiterales y los abandonos que se producen a lo largo del proceso formativo de los seminarios. Durante este curso, 201 jóvenes han iniciado su formación en los seminarios españoles, frente a los 239 del curso anterior. Por otra parte, el número de abandonos se ha reducido ligeramente, pasando de 86 el curso pasado a 82 en el actual. En cuanto a las ordenaciones sacerdotales, en 2025 fueron 58, frente a los 85 del año anterior. Conviene recordar que estas ordenaciones están directamente vinculadas
con las ordenaciones diaconales del curso presente, 64 en 2025 y 69 en 2024. Los datos ponen de manifiesto la importancia de seguir impulsando la pastoral vocacional y el acompañamiento a los jóvenes en el discernimiento de su vocación. Precisamente en este contexto se sitúa la campaña del Día del Seminario, que con el lema "Deja tus redes y sígueme", invite a los jóvenes a preguntarse por el sentido de su vida y a considerar la posibilidad de responder a la llamada de Dios al sacerdocio. Al mismo tiempo, la realidad de los seminarios refleja también la consolidación del proceso formativo impulsado en los últimos años. La aplicación del Plan de Formación Sacerdotal Formar Pastores Misioneros, aprobado en 2019, ha reforzado una formación estructurada por etapas y centrada en el acompañamiento personal para el discernimiento vocacional. En este sentido, los datos muestran que los abandonos se concentran mayoritariamente en las etapas iniciales, propedéutica y discipular, y disminuyen notablemente en las etapas posteriores. Este hecho indica que el proceso formativo está favoreciendo un discernimiento vocacional más temprano y acompañado, de modo que quienes continúan el itinerario hacia el sacerdocio lo hacen con una vocación más clarificada y consolidada. De los 1.066 seminaristas, 854 se forman en los 67 seminarios conciliares diocesanos y 212 en los 14 seminarios misioneros internacionales Redentoris Mater, vinculados al camino neocatecumenal y erigidos canónicamente en las diócesis donde están presentes. En España hay 86 seminarios erigidos canónicamente, aunque actualmente 83 cuentan con seminaristas en formación. De ellos, 67 son seminarios conciliares diocesanos, 14 seminarios misioneros Redentoris Mater y 2 corresponden a otras casas de formación de carácter internacional. La formación de los seminaristas se organiza en 57 comunidades formativas, algunas de las cuales agrupan a varios seminarios o diócesis con el fin de favorecer una vida comunitaria más intensa y una mejor calidad en el proceso formativo. De estas comunidades, 25 están formadas por un único seminario conciliar, mientras que 13 reúnen a varios seminarios conciliares. A ellos se suman 2 seminarios interdiocesanos en Santiago de Compostela y en Cataluña, que acogen seminaristas de diversas diócesis. En este último caso, este año se han incorporado también las diócesis de Barcelona y Sant Feliu de Llobregat. Existe además una comunidad propedéutica compartida por la diócesis de Madrid y Alcalá. En este caso, los seminarios misioneros Redentoris Mater, como hemos dicho, hay 13 comunidades formativas correspondientes a un único seminario y una comunidad que reúne los seminarios de Madrid y Alcalá de Henares. La edad media de los seminaristas españoles se sitúa entre los 25 y los 30 años, dependiendo de la etapa formativa en la que se encuentran. Por eso, sí, una llamada que sigue teniendo respuestas. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias
pero no una túnica de repuesto, y decía: «Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Hoy frases del Evangelio que no envejecen, palabras que no se quedan en el pasado, sino que siguen teniendo una fuerza actual, casi provocadora. De entre estas frases, una de ellas es sin duda esta que hoy centra nuestra mirada. Dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué significa hoy dejarlo todo? ¿Qué redes tenemos nosotros? ¿Y por qué cuesta tanto dar ese paso? Vivimos en una sociedad saturada de estímulos, de opciones, de caminos posibles, pero paradójicamente también marcada por una profunda falta de sentido. Muchos jóvenes y también adultos lo tienen casi todo, pero sienten que les falta algo esencial. Hay ruido, hay prisas, hay distracciones, pero cuesta encontrar una razón por la que entregar la vida. Y aquí es donde la propuesta del Evangelio irrumpe con una claridad sorprendente. La vida no se entiende si no es como vocación. Sí, amado oyente, la vocación sacerdotal que hoy contemplamos de manera especial con motivo del Día del Seminario no es una rareza, ni una opción marginal, ni una huida del mundo. Es en realidad una de las formas más radicales y bellas de vivir la existencia. Vivir para los demás, con un corazón totalmente entregado a Dios y al servicio de su pueblo. Pero esta llamada no se impone, no hace ruido, no obliga. Es una invitación, una propuesta, una mirada. Jesús pasa, mira y llama. Y la clave está ahí en la mirada, porque nadie deja sus redes por una idea, ni por una teoría, ni por una norma. Se dejan las redes cuando uno se siente mirado, conocido y amado. Por eso la vocación no empieza con una renuncia, empieza con un encuentro. Ay de aquel que se siente llamado y su mirada se presta más a la renuncia. No, es una riqueza. Un encuentro que, como nos recuerda esa preciosa imagen del Evangelio, eran como las 4 de la tarde, marca un antes y un después en la vida. Hay momentos en los que Dios pasa de manera especial, momentos en los que todo puede cambiar si uno se atreve a decir sí. Y quizá hoy, para alguien que nos escucha, pueda ser también esa hora. Pero claro, dejar las redes no es fácil, ¿verdad? Porque nuestras redes no son solo las de pesca. Hoy nuestras redes son muchas. El miedo a equivocarnos, la inseguridad ante el futuro, la presión del ambiente, la comodidad de una vida sin compromiso, las dependencias también digitales que nos dispersan y nos impiden escucharnos por dentro. Dejar las redes es, en el fondo, amado oyente, atreverse a vivir en libertad. Y es que somos esclavos de tantas cosas, y aquí aparece una de las grandes intuiciones de esta campaña del Día del Seminario. La vocación sacerdotal, lejos de ser una carga,
es un camino de libertad interior y de plenitud del corazón. Sí, es una propuesta contracultural, porque no busca el éxito individual, ni el reconocimiento, ni la autorrealización entendida como autosuficiencia, pero es profundamente humana, porque responde a lo más hondo del corazón, el deseo de amar, de servir, de entregar la vida por algo grande. El sacerdote no es un hombre separado del mundo, es un hombre entregado al mundo desde Dios. Es presencia en medio del dolor, es escucha en medio del ruido, es consuelo en medio de la herida, es esperanza en medio de la oscuridad. ¿Y cuántas veces lo vemos, quizás sin darnos cuenta, en lo cotidiano, en la parroquia, en el hospital, en el tanatorio, en la celebración sencilla de cada día, en la palabra oportuna que sostiene, en la presencia discreta que acompaña? El sacerdocio no se entiende desde fuera, se comprende cuando se mira desde el amor. Por eso hoy la Iglesia no solo pide oraciones, que son fundamentales, sino también algo más profundo: crear una cultura vocacional. Es decir, ayudar a que los jóvenes puedan hacerse preguntas de verdad, que no vivan en la superficialidad, que descubran que su vida tiene un sentido que nace de una llamada que no se improvisa, sino que se discierne. En este camino, iniciativas como la web 4pm.es son especialmente valiosas, porque no dan respuestas prefabricadas, sino que ayudan a detenerse, a escuchar, a acompañar procesos reales, porque la vocación no se decide en un momento puntual, sino que se va descubriendo en el diálogo con Dios y con la propia vida. Y aquí entra también nuestra responsabilidad, porque la vocación no es solo cosa del que es llamado, es también tarea de toda la comunidad. Acompañamos a nuestros jóvenes, les ayudamos a escuchar, les mostramos que merece la pena entregar la vida, o por el contrario, les transmitimos miedo, dudas e incluso desconfianza hacia la vocación sacerdotal. La Iglesia necesita sacerdotes, pero no por necesidad funcional, cuidado que no nos equivoquemos, sino porque el mundo necesita testigos de Dios, necesita hombres que vivan con el corazón unificado, que no se pertenezcan a sí mismos, que sean signos de un amor más grande. Y al mismo tiempo, esta reflexión nos alcanza a todos, porque en el fondo todos estamos llamados a dejar nuestras redes, sí, también tú que me escuchas, cada uno en su vocación, cada uno en su camino, pero todos invitados a no quedarnos en la orilla, a no vivir a medias, a no conformarnos con una vida superficial. Hoy el Señor sigue pasando, sigue mirando, sigue llamando. Y la pregunta no es solo si hay vocaciones, la pregunta es: ¿hay corazones dispuestos a escuchar? Que este programa no sea solo una información, sino una oportunidad para detenernos, para mirar hacia adentro y para preguntarnos con sinceridad: Señor, ¿qué quieres de mí? Con fuerza una voz en mi corazón, un deseo, una inquietud, una sed de plenitud, que en cada momento pregunta si eres tú. Vivo deprisa, corro intentando escapar
vida se pide apostando por ti. Pensando si seré capaz. Sé que basta con saltar, entregarse y confiar, buscar esa voz que me da la libertad. Deja tus redes y ven, véndelo todo y gánalo todo en él. Tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable junto a él. Deja tus redes y ven, deja tus redes, síguele, te aguarda una vida incomparable. Vamos a escuchar testimonios de Jaime Sánchez Capuchino, estudiante de matemáticas, que dice: cuando me empecé a rayar y a hacerme preguntas que fomentaron mi encuentro con Dios, fue cuando a mí me empezó a gustar una chica por primera vez en mi vida. Jaime. Y Álvaro Simón García, seminarista de la Diócesis de Madrid. Lo que tuve claro es que había un deseo en mi corazón, que alguien tenía que responder. Por eso vamos a escuchar a Álvaro y a Jaime hablar entre ellos y cómo hablan de la vocación al sacerdocio y la llamada de Dios. Siempre llama, siempre llama. Los sordos somos nosotros. ¿Qué pasa, Jaime? Bueno, buena movidita aquí, ¿eh? ¿Sabes qué me está pasando? Que últimamente estoy empezando a rezar con los salmos, que es cosa que no había hecho. O sea, rezarlos sí, pero como que lo rezaba o liturgia de las horas y tal, pero no tenía como un salmo
que fuese mío. Y tío, me ha hecho gracia porque justo, bueno, es un poco como el tema de ahora, ¿no?, que tengo en la cabeza, pero el Salmo 139, que es el de Me sobrepasa, el de la canción. Sí, sí. Y está siendo súper guay, porque es como tener como tu propio cachito de la Biblia para ti, te lo repites, tal, ¿no? Tú me sondeas y me conoces, ya como que te lo vas aprendiendo, así que mola, me conoces cuando me siento, me levanto. Claro, es que sí, ahí sobre todo dice, ¿a dónde escaparé de tu mirada, no? Si escalo el cielo, ahí estás tú, si bajo hasta al abismo, ahí te encuentro. No tenemos la certeza de saber que Dios nos llama a algo, pero sí que tenemos la certeza de que Dios nos busca. Porque, por ejemplo, en mi experiencia... Eso te iba a decir, cuenta. Claro, la experiencia de la llamada, de la vocación, lo que siempre tuve claro es que había un deseo en el corazón que alguien tenía que responder. O sea, tú puedes estar en muchas movidas en la vida. Yo creo que el cambio fundamental es cuando pasas, entre comillas, la vida adulta de la universidad, ¿no? Porque hasta ahora has tenido que estar estudiando, como que el puntito, en mi vida el puntito de inflexión fue ¿y ahora qué? ¿No? O sea, como que me he visto obligado a dejarme llevar como por la inercia de la vida, ¿no? De pues lo que tocaba, ¿no? La ESO, bachillerato. Y de repente en la vida como que empiezas a ser protagonista, ¿no? Y dices, ahí va, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Ya, no, es lo que dices. Es que me parece muy heavy lo que has dicho tú del modo autopilot, o sea, y mucha gente... O sea, a mí también me ha sorprendido, ¿no? Mucha gente se hace preguntas, o sea, con el tema laboral mismo. O sea, no tiene ni por qué ser tema de la vocación, pero que es como muy sano, muy bueno hacerse preguntas y que en el fondo todos nos las hacemos. O sea, todo el mundo dice, vale, mi trabajo, pero en el fondo, ¿de qué voy a trabajar? ¿Sabes? ¿Qué me llena? ¿Qué es lo que quiero? Claro. Y empiezan a salir preguntas. Lo que pasa es que, claro, luego es difícil, ¿no? Da miedo a veces. Yo creo que también el punto también decisivo es cuando descubres que hay alguien que quiere algo para tu vida, ¿no? O sea, que ya no solamente estás tú con tu deseo, sino que vas descubriendo que hay un deseo más hondo que intuyes el deseo que Dios tiene para ti, ¿no? Entonces ahí empiezan las verdaderas preguntas. Por mi experiencia voy descubriendo que se tienen muy poquitas cosas claras en la vida, ¿no? Pero de las poquitas cosas que uno puede tener claro es que hay un sueño de amor para cada uno de nosotros, ¿no? O sea que hay alguien que nos sostiene en la vida para algo. No, y ya, o sea, ya eso en sí mismo es una pasada. Yo no sé hace cuánto, pero sí tengo el recuerdo de pensar, coño, es que ya solo que me digan que Dios tiene un plan para mí, o sea que, claro, cuando te lo dicen suena como un poco, Dios tiene un plan para ti, pero cuando a veces como que cala lo que decir, no en el corazón. A mí me recuerda mucho como cuando típico que yo que sé en la parroquia o donde sea o en el colegio te eligen para algo, eres delegado y te vienes una arriba de ostras tú, yo puedo ayudar al resto, yo, ¿sabes? Me han elegido a mí. Joder, pues Dios te ha elegido, ¿sabes? Lo que pasa es que vivimos también una vida como muy, muy a ras de suelo, ¿sabes? Estamos como muy metidos en redes, con el móvil, como demasiado aislados a veces de la propia realidad. Yo una de las cosas que he visto, ¿no?, en mi proceso a lo largo también pues, de discernimiento antes del seminario, en el propio seminario, es que como que no veía más allá de mis narices, ¿no? O sea, que no miraba un horizonte más amplio, ¿no? Y la llamada de Dios te saca y sacándote te permite como volar hacia arriba, ¿no? Ver la vida con una mirada pues más acogedora, intentar responder con tu propia vida al drama que tienes delante, ¿no? Porque a veces los miedos en la vocación o cuando estamos discerniendo
nos paralizan porque creemos que la llamada de Dios como que nos va a cortar alas, ¿no? Como que nos va a hacer menos nosotros mismos, porque dices, es que esta movida no es para mí, ¿no? Y bueno, con mi poquita experiencia puedo decir que nunca he sido más humano que cuando he respondido con sinceridad a Dios. Y lo que has dicho al principio, ¿no? De todo el tema de las redes, de parar, tío, o sea, es muy heavy. Yo, por ejemplo, una amiga cuenta en su testimonio que a ella lo que le ayudó fue que la confinaron porque tenía COVID y tuvo que estar 2 semanas en su cuarto, y ahí es donde, ¡pum!, viene ahí como la pregunta. Y ella la verdad que supo responder, ¿no? Como que ella vio su pregunta, su deseo, y le intentó dar respuesta. Pero luego también hay mucha gente, bueno, pues que a lo mejor no tiene esa experiencia, pero que yo sí veo que hay mucho miedo, tío. Que la pregunta se asoma y no. O viene la pregunta vocacional y... o incluso la misma pregunta de Dios, ¿sabes? En mucha gente que no cree, ¿no? Que es un poco a lo que nos invitan ahora el mundo, ¿no? A no te preguntes, sigue, mirarte a ti mismo. Y yo creo, o en mi experiencia, lo que más que a mí me da, o lo que creo que da, es que en el fondo dudas de que eso se pueda cumplir, ¿sabes? O creo que mucha gente, y pasa también mucho con el matrimonio y el noviazgo, también he escuchado mucho, que es como que no quieres mirar a tu corazón porque tienes miedo de que no vaya a haber nadie que te vaya a querer así, o que te vaya a dar respuesta a esa pregunta, o que vaya a saciar ese deseo que tú tienes. Entonces es mejor taparlo, tal. Hace mucho daño y la gente vive mucho con ese miedo. Pero luego también ves historias de gente que se ha enfrentado a ese vacío y boom, ¿sabes? Ha respondido y ha encontrado ahí. Yo creo que las preguntas dicen más de nosotros mismos que las respuestas que perseguimos, ¿no? Porque las respuestas pueden estar muy, muy influidas por mi contexto, por mi educación, ¿no? Como por ese sustrato que tenemos, que llevamos, ¿no? En cambio, las respuestas son como muy espontáneas, ¿no? Como que son como muy genuinas. Casi somos más nosotros mismos en las preguntas que en las respuestas. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y muchas veces la respuesta es la pregunta. O sea, claro, porque ¿por qué te preguntas qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué? Pues porque has experimentado que Dios te llama. De hecho, o sea, lo está diciendo, a mí justo me pasó lo mismo. Lo recuerdo mucho cuando me empecé a rayar y a hacerme las preguntas, que fueron las que luego no llevaron a mi encuentro con Dios, pero bueno, sí, como que lo fomentaron, me abrieron. Fue que a mí me empezó a gustar una chica por primera vez en mi vida y yo dije, concho, o sea, de repente se me abre aquí, bueno, yo es verdad que soy muy rayado, pero joder, ¿y yo para qué estoy aquí? Y esto tan grande, y yo, ¿qué es el amor? ¿Qué es esto? Claro. La pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no? En aquel momento no era qué quiere Dios de mí, porque yo no conocía a Dios, pero ¿para qué estoy aquí, no? Y el amor, esta fuerza tan grande, ¿no? Que me desborda por completo. Y para mí es verdad que empezaron a salir. Y claro, es verdad, ¿no? Lo que tú dices es que las preguntas son clave. Es verdad que no es fácil. O sea, yo reconozco que también mi proceso, hacerte las preguntas es duro, ¿no? Porque pues uno llega a rincones de sí mismo a los que no quiere entrar, ¿no? Y muchas veces hay más oscuridades que luz, por eso hay más incógnitas que certezas. Pero no sé, yo es que creo que estamos muy aquí arriba cuando hacemos las preguntas y quizá hay que estar más aquí abajo, ¿no? O sea, las dos, ¿no? Las dos van unidas, pero no sé, como que el corazón tiene razones que la mente no comprende, ¿no? O sea, esto no es mío, es de Pascal. Por eso, para poder intentar responder qué quiere Dios de mi vida, hay que bajar al corazón, ¿no? Hay que ir a lo profundo de uno mismo, ¿no? Porque quizá en el corazón está ahí la fuente, ¿no? Que es la vida, que es el amor, ¿no? Que es Dios mismo, ¿no? O sea, quizá igual la respuesta ya está dentro. Solamente hay que sacarla, ¿no? Muchas veces
lo de dentro está desordenado. Yo entré al seminario pensando que tenía que ser perfecto para poder responder a Dios. Y me he dado cuenta que, primero, que perfecto solo es Él, y que lo que realmente quiere Dios es que sea yo mismo, y he descubierto el seminario como un proceso como de sanación. O sea, y la propia vocación, y si Dios quiere incluso el sacerdocio. O sea, que la vocación no es algo que se te da, toma, ya eres cura, ¿no? El día de la ordenación te dan un título, ¿no? Y tú te lo pones ahí, ¿no? Ya soy sacerdote, ya está todo hecho. No, sino que siendo sacerdote seguramente seguiré haciéndome preguntas. Y, o sea, que no es una cosa acabada. Tenemos miedo a responder, ¿qué quiere Dios de mi vida? Dios te quiere a ti. No quiere tanto que haga cosas, sino que yo sea, ¿no? Porque, claro, intuimos que respondiendo a la vocación a la que Él nos llama, vamos a poder ser más nosotros mismos. Entonces, cuando un joven de repente se atreve a preguntarse, ¿mi vida tiene un sentido porque alguien quiere algo de mí? Yo creo que es lo más rompedor que puede haber ahora mismo, porque es una afirmación de mi vida tiene sentido. O sea, Dios quiere que exista. Te llamo porque te amo, y te amo para que seas. Muchas veces también uno descubre que esto es algo muy de uno mismo, pero que también se ve mucho en relación con el resto, ¿sabes? O sea, el campamento, ¿no? Y muchas otras experiencias de yo darme a los demás han sido como luces muy grandes, ¿no? Y me pasa mucho, ¿no? Cuando me rayo o me bloqueo, siempre me ayuda como volver a darme al resto. O sea, me recuerda quién soy yo, porque en el fondo yo soy para otros, que está muy bonito el eslogan, pero que es verdad. O sea, que yo cuando amo al resto y tal, descubro que yo soy una cosa muy buena, ¿sabes? Y que Dios tiene un plan para mí, ¿no? A mí eso sí me ha ayudado mucho, ¿no? Verme siempre como hacia el resto. Y no hemos hablado, ¿no?, de que las respuestas a veces las buscas como de una forma como desordenada, ¿no?, para tener confianza, seguridad. ¿Dónde se encuentran estas respuestas, ¿no?, a estas preguntas grandes, ¿no?, que ofrece la Iglesia, ¿no? O sea, porque yo ahora, pues gracias a Dios, en mi parroquia tal, y he hecho mi camino, ¿no? Algo bastante importante para poder descubrir o intuir qué quiere Dios para tu vida es, por ejemplo, pues el acompañamiento espiritual, ¿no? Dejarte acompañar por otro, ¿no?, que va un poquito por delante de ti en el camino de la vida, ¿no?, con el que poder contrastar tu corazón, ¿no? Porque si no podemos caer en el subjetivismo, ¿no? Luego, pues formarse, ¿no? Yo creo que es muy importante. A los jóvenes yo creo que nos falta formación. Tenemos que seguir creciendo, seguir formándonos, leer, buscar, contrastar, debatir, ¿no? No solamente quedarnos con frasecitas de Mr. Wonderful, no, sino sobre todo leer, formarnos la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios, si tú estás preguntándote qué quiere Dios de tu vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ves vidas que se han hecho la misma pregunta, ¿no? Pues eso, Abraham, Moisés, Jacob, Judith, ¿no? Esther, el drama de Esther ahí rezando por su pueblo. O sea, yo creo que también ahí contrastarse con la palabra de Dios, ¿no? No tengáis miedo. Yo creo que es la clave. Yo creo que es la clave. O sea, repetirse esa frase, de hacerse preguntas sobre todo. De hacerse preguntas y de saber que hay respuestas. Y de saber que hay gente que se ha planteado lo mismo que tú. Ante esto, a veces, ante la llamada, uno siente seguramente más vértigo que miedo. Y bueno, a mí me ha ayudado muchísimo esto también, primero, hombre, pues por conocerte a ti, porque me ha ayudado a seguir preguntándome, ¿no? O sea, de que sí, que pues tienes como evidencias, pero no hay muchas certezas, ¿no? Y también, no sé, yo creo que animaría que se dejasen sorprender, ¿no? Y
y abrirse a lo que Dios quiera para su vida. Y lo que has dicho del Dios vivo. Muchas veces para poder responder a Dios hay que deshacerse de la imagen que tienes de Dios, ¿no? Y abrirse al Dios vivo y verdadero, ¿no? Al Dios que siempre te desborda, que siempre te sorprende, que no se puede agarrar, ¿no? Que va por delante, que sí, que tiene algo preparado para ti más grande de lo que tú crees que es lo mejor para ti, ¿no? Es una aventura, tío, una aventura, pero es alucinante. Bueno, y así, queridos amigos de Radio María, llegamos al final de este programa Ven y Verás, en el que hoy hemos querido acercarnos al corazón de una llamada que sigue resonando con fuerza en la Iglesia, la vocación sacerdotal. Hemos comenzado poniéndonos en la presencia del Señor, dejando que su voz nos alcanzara también a nosotros, esa voz que hoy sigue diciendo: deja tus redes y sígueme. A lo largo del programa hemos profundizado en el sentido del día del seminario, en este momento tan importante para nuestra Iglesia, en el que se nos invita a mirar con fe, con esperanza y también con responsabilidad hacia las vocaciones sacerdotales. Hemos escuchado el eco del Evangelio, que no es una historia del pasado, sino una llamada viva que hoy sigue tocando corazones. Hemos descubierto cómo, en medio de una sociedad llena de ruido y de incertidumbre, la vocación sacerdotal se presenta como un camino de libertad interior, de plenitud y de entrega total por amor. También nos hemos acercado a las claves de esta campaña que nos invitan a no tener miedo, a acompañar a los jóvenes, a ayudarles a hacerse preguntas profundas y a crear entre todos una verdadera cultura vocacional en nuestras comunidades. Hemos recordado esa imagen tan sugerente de las 4 de la tarde, ese momento decisivo en el que todo puede cambiar. Y nos hemos preguntado si también hoy puede ser esa hora para alguien que nos escucha. Y hemos comprendido que la vocación no es solo cosa de unos pocos, sino una tarea de toda la Iglesia: rezar, acompañar, sostener y sobre todo creer que Dios sigue llamando, como hemos escuchado en los testimonios de este programa. Queridos amigos, el mundo necesita sacerdotes, pero sobre todo necesita hombres enamorados de Dios, dispuestos a entregar su vida por los demás, a ser presencia de Cristo en medio del pueblo, a llevar esperanza donde tantas veces falta. Por eso, al terminar este programa, queremos hacer una invitación muy concreta. Recemos por las vocaciones, recemos por nuestros seminarios, recemos por los jóvenes que sienten inquietud en su corazón y recemos también por nuestros sacerdotes para que sigan siendo fieles y alegres en su entrega. Si este programa ha tocado algo en su interior, no lo dejes pasar. Detente, escucha, pregunta, porque quizá el Señor también te está diciendo hoy: sígueme. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Radio María. Ven y verás. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en nuestra página web, en la app de Radio María y en las distintas plataformas digitales como Spotify. Solo en el buscador tienes que poner Ven y Verás Radio María. Y como siempre, puedes escribirnos al correo beniverás1@radiomaria.es, beniverás1 en número @radiomaria.es, compartir con nosotros tus inquietudes, tus testimonios o tus sugerencias. Estamos caminando juntos. Nos despedimos hasta el próximo programa de Ven y Verás. Que el Señor os bendiga.
El Señor os bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que María, Madre de los sacerdotes, os acompañe y que San José, custodio fiel, cuide de todas las vocaciones. Muy buenas tardes. Qué bien se está contigo. Y que sigáis escuchando, cómo no, Radio María. Hasta el próximo día. Adiós. Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Jesús te tiene presente.